cargar con esta condena impuesta por otros de tener que vivir. Y ella comenzó a hacer esto por la experiencia que vivió con su propio esposo. ¿Ella cree que hay una vida después de la muerte? ¿O al contrario, después de la muerte lo que hay es, por fin, la liberación de esta condena física, corpórea, a la que nos es condenado cada uno, a la que somos condenados cada uno de nosotros al nacer? Bueno, Juan Pablo, tenemos el placer de hablar con Marta Heymann. Ella es una duola certificada para el final de la vida. Ella quiere honrar la muerte, pero sobre todo darle un tratamiento de dignidad. Porque Juan Pablo... ¿Cómo así? Porque es que yo sabía de dulas para recibir... sí, mis hijas tienen claro, dulas para el nacimiento. Para el nacimiento. No, hay una dula certificada por Inelda para el final de la vida. ¡Ay, Juan qué Pablo, bueno! ¿Qué hay que hacer? Sí, mire, No, pues me interesa muchísimo. Ana, Usted sabe que Ana se la consiguió. Claro. Morir no es un fracaso. No, al contrario. Morir es una etapa más, la más esperada, la más anhelada por muchos. Y cuando alguien tiene algo que decir como morir, le pasa lo suyo, que tiene una sensación de paz. Ay, no, entonces, de tranquilidad, de fin. De fin, por fin. Se acaba, es que ese sufrimiento, cargar con esta condena impuesta por otros de tener que vivir. Sí. Emocionante. Esto no lo incluye el seguro. Más o menos una hora vale unos $50, pero ella llena sonidos de jazz suave, hay sonidos de olas rompiendo la playa, huele a océano, ¿no? Pero ella lo que hace es amenizar el proceso, ¿no? Le ayuda a uno a... no, le ayuda. También ayuda. No. Claro, lleva velas perfumadas. La tristeza, Juan Pablo, y el dolor no están enredados con preocupaciones de querrían que hiciéramos esto y que estamos... No. Eso es la realidad suya. Usted que ha estado dando vueltas por ciertos almacenes, pues le faltaba la dula y Ana se la consiguió. Ana, la primera pregunta para doña Marta es lo que acaba de preguntar quien va a hacer esta entrevista, que es Juan Pablo, quien es el más interesado en un acompañamiento en el momento de hacer una transición. Esto es no solamente el ambiente, sino también a que no haya sufrimiento en ese último momento. Good morning, Martha. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Thank you so much. Martha, as we're trying to understand what you offer to your clients or to people that try to get your service, is this, apart from a companionship, is this something that you offer support so that there's less suffering towards the end? And we mean perhaps physical suffering, which perhaps you can't be too involved, but also emotional suffering that comes together with the anxieties that death causes. Yes. Certainly I focus mostly on those who are diagnosed with a terminal diagnosis. So dying before that they would normally die of old age. So there's quite often a lot of fear involved, not only for the dying person, but their family, who's suddenly thrown into a different dynamic, something unexpected, often unprepared. I began doing this because of my own death experience with my late husband. I was a young bride. Had just become a young mother, and my husband died when our twin boys were a year and a half old. And I did not know what to do in those last 11 months when he was in the hospital. He had cancer. And I often say when I speak to people that there was no one there to help him know how to die, and there was no one there to help me help him die. And instead, he became a patient and I became a nurse, and we lost our connection as husband and wife. And that is a huge regret for me. I cared for him physically, but as you brought up, the emotional component
we did not know how to keep that between us because we were both so frightened and there was no one there to help us stay connected as husband and wife. Let me translate that really quickly, please. Nos dice que ciertamente se enfoca en esas personas que tienen una enfermedad terminal. Hay mucho miedo involucrado en esas personas que no esperaban esta enfermedad o que fueran diagnosticados con esta enfermedad, y para los familiares también. Así que les cambia la dinámica por completo de su vida. No están preparados para esto. Les llega esa enfermedad de una manera inesperada, y ella comenzó a hacer esto por la experiencia que vivió con su propio esposo. Ella era una novia bastante joven, estaba casada con su pareja, tenía unos gemelos de 1.5 años y su esposo murió repentinamente y no sabía qué hacer porque pues él padecía ese cáncer, estuvo hospitalizado 11 meses y no había nadie que lo ayudara a él a saber cómo debía morir o a explicarle cómo debía morir, ni a ella cómo debía ayudarlo. Así que se convirtió ella en una enfermera y él en un paciente, y perdieron esa conexión de esposos, y ese fue un arrepentimiento para ella porque a pesar de que físicamente lo cuidó, perdieron su relación de marido y mujer. ¿Cómo determina qué proceso llevar a cabo con cada cliente? Quiero saber. How do you determine what process, what technique to use with each client that you are presented with each, I don't know, if the word will be client, with each person you're presented with? So each client and family have different needs, and I meet them where they are. Some clients are still trying to grapple with, understand what's happening. Some clients are ready to face their death, and they want to start working on creating a vigil plan for when they are non-responsive, they are no longer able to speak for themselves, and they would like their family and their loved ones to care for them in a certain way. And some clients are at that place, but their families are not at that place. So I help their loved ones come to terms with where the dying person is and help them come together as a family so that they're not so afraid, and they can do it as a community of loved ones. Pues nos dice que cada cliente y cada familia tiene necesidades distintas. Algunos están apenas tratando de entender lo que está pasando, entonces ella les explica la situación. Otros ya están listos para enfrentar su muerte. Otros están listos, por supuesto, pero la familia no lo está, entonces le explica a la familia en qué lugar se encuentra. Otros quieren crear o preparar su vigilia y qué va a pasar cuando ellos ya no estén ahí, no pueden hablar por sí mismos. Entonces nos dice que ella se encuentra en ese punto en el que está ese cliente o la persona que va a ser tratada, para que no tengan miedo y puedan enfrentar esto como una comunidad. Ana, pregúntele por favor a nuestra invitada si para hacer este trabajo ella tiene que hablar con sus clientes y con la familia y hablarles de un posible más allá. ¿Ella cree que hay una vida después de la muerte? ¿O al contrario, después de la muerte lo que hay es, por fin, la liberación de esta condena física, corpórea, a la que nos es condenado cada uno, a la que somos condenados cada uno de nosotros al nacer? This question comes from one of our journalists, and he has a very perhaps distinctive way of seeing life and the end of life. And the question would be, when you when you sit down and speak with your clients and their family, do you guys discuss the possibility of what happens after death, of life after death? What is your, your position on this? Or perhaps do you see it more like he sees it, that when you die, you're finally freed from all the punishment that we are, paying for during our life term? Yes, it's very important to learn what the person's belief system is about life after death, if there is life after death. Very often people do believe in an afterlife, and they want to rid themselves of any regrets they have, or they need to ask forgiveness of someone, or they need to forgive someone. And those are the kinds of things that we would be doing along the way, so that when the end came, they felt freed from the encumbrance of those and not carry them into their next life. Yes, very much so.
Pues es muy importante para ella aprender y entender las creencias de cada persona. Muchos de sus clientes sí creen que hay vida después de la muerte y muchas veces la gente sí cree que hay algo más allá, así que antes de morir quieren limpiar cualquier arrepentimiento que tengan o perdonar a alguna persona o buscan ser perdonados por alguien, así que sí se hace ese proceso junto con ella para que cuando llegue el momento de su muerte se encuentren ya liberados. Grace, que en su experiencia, ¿qué es más difícil tratar? ¿La persona que está muriendo y que tiene que aceptar que se va a morir? ¿O las personas a su alrededor? Porque es que a veces pasa que la persona que padece la enfermedad, como ella se encarga de enfermedades terminales, entienden que eso es lo que les toca, pero la familia no. Y eso hace la transición o esa última época de la vida más dura. Martha, what is harder in your experience to deal with? The patient that has the terminal ill and that needs to understand that he's going to die, or the families that surround him? Because as we can see, sometimes even if the person is ready and understands that's their path, families sometimes don't want to understand this and make the last months of life of this person very hard because they just cannot bear the fact that their family member, their loved one, is going to die. Yes, that does happen sometimes, and it is very, very hard. My first role is to the person who is dying, and to make that death as easy and compassionate and lovely as possible. For the loved one who is struggling, I am also there for them, and sometimes the reason why we struggle with letting go of somebody that we love so much is we're just not ready to do that. And I don't ever try to push somebody through that. If they need to stay in denial or if they need to stay in that struggle, I let them do that. But I'm there with them so that they can talk through it and feel it. And sometimes what happens is they realize what they're really afraid of, or they realize what they're afraid of losing. Well, and really interesting, Martha. Thank you so much for your time. It's been a pleasure having you in our show, and thank you so much for the work you do. Pues nos dice que eso pasa a veces, que la familia también le cuesta muchísimo superar la muerte de alguien. Ella primero, el rol que hace es con esa persona que está muriendo, o el trabajo lo hace con la persona que se está muriendo para que así su muerte sea más fácil, más compasiva, y luego acompaña al familiar, porque a veces a esas personas les cuesta soltar a esa persona que aman, no están listos para hacerlo, entonces no los presiona. Si esa persona sigue en negación, pues los deja o dejan su lucha que fluya como debe fluir y los acompañan en el proceso y les habla y les explica porque a veces lo que necesitan es entender por qué les da miedo soltar a esa persona. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.